¿Qué tal amigos de Mecánica TV? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual estaré explicando 5 síntomas para detectar cuando el cuerpo de aceleración de su vehículo se encuentre sucio, ya que esto puede producir ciertas fallas las cuales voy a mencionar en este video detalladamente y por supuesto las voy a mostrar por lo menos en imágenes, en algunas por lo menos tomas relacionadas a lo que es a la falla dentro de su vehículo, que por supuesto como les digo es recomendable de que un cuerpo de aceleración nunca debe de andar demasiado sucio porque va a producir fallas en lo que es en el funcionamiento de su vehículo y que por supuesto de la misma manera puede producir daños a largo plazo a otros componentes que trabajan con el cuerpo de aceleración. Te invito a que le des clic al botón de suscribirse para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y comenzamos con los 5 síntomas de un cuerpo de aceleración sucio. Uno de los síntomas muy comunes que podemos notar cuando tenemos un cuerpo de aceleración sucio es que nos encontremos con lo que es con las RPM demasiado altas y estas mantengan en un rango demasiado alto. Esto puede ser ya sea porque por la misma suciedad que tiene el cuerpo de aceleración, como que la posición en la que debería de retornar o en la que se debe de mantener lo que es el cuerpo de aceleración no retorna correctamente cuando el pedal de acelerador es accionado, y esto podría producirse por supuesto cuando tenemos el cuerpo de aceleración demasiado sucio. Bien, y otro de los síntomas que podemos encontrar cuando tenemos lo que es un cuerpo de aceleración muy sucio es que su auto acelere bruscamente. Es decir, por ejemplo, ustedes van a 80 kilómetros por hora o una cierta cantidad de RPM y ustedes notan de que llevan su vehículo acelerado y de la nada su vehículo hace lo que voy a hacer yo ahorita, hace un acelerón que nosotros no queremos, y en realidad esto tanto como puede producirse por lo que es por el cuerpo de aceleración demasiado sucio, también puede producirse por otros factores tales como lo que es filtro de combustible tapado o un filtro de aire demasiado sucio. También puede producir esta falla en los vehículos. De la misma manera suele suceder cuando pasa esto, suele pasar lo que es los conocidos jalones o tirones cuando vamos manejando, así que esto deben de tomarlo muy en cuenta si han tenido lo que es la duda de si el cuerpo de aceleración se encuentra demasiado sucio en su vehículo. Otra de las fallas que podemos tener cuando tenemos lo que es un cuerpo de aceleración demasiado sucio es que podremos notar de que las RPM suben y bajan tal como lo estoy haciendo en esta demostración yo. Incluso llegar a lo que es a las 4000 RPM puede suceder en cualquier vehículo, notando lo que es que la marcha mínima de lo que es de su vehículo, ya sea estándar o automático, ellas solas suben y bajan. Esto puede producir, por supuesto, una falla cuando tenemos lo que es un cuerpo de aceleración demasiado sucio. Otro de los síntomas que podemos notar cuando tenemos lo que es un cuerpo de aceleración demasiado sucio es que por lo menos lo que es las revoluciones se mantengan en un nivel demasiado bajo, llegando si es posible a lo que es hasta las 400 o hasta las 300 RPM. Esto también puede producir fallas tales como lo que es el motor vibre demasiado cuando esté parado, o de la misma manera que cuando ustedes vayan en lo que es en un tráfico y paren el auto por lo menos por un par de segundos, el motor se les apague de la nada. Y esto por supuesto puede producirse porque lo que es el cuerpo de aceleración está demasiado sucio, que por supuesto no logra alcanzar y mantener las RPM adecuadas para un buen funcionamiento en el motor. Y bien amigos, la otra de las fallas que normalmente puede producirse es que se encienda el famoso check engine en el tablero de su motor. Y esto se preguntarán por qué puede pasar. Bien, lo voy a explicar y que por supuesto, como el mismo nombre se llama lo que es los cuerpos de aceleración, hoy se componen de lo que es de una pieza que se llama lo que es el módulo que incorpora lo que es el cuerpo de aceleración electrónico y que por supuesto trabaja con lo que es con los múltiples sensores que contiene lo que es su vehículo. Uno de los sensores que es muy importante recalcar de que trabaja bastante con lo que es con el cuerpo de aceleración es el sensor TPS. Este sensor es el que se encarga de monitorear lo que es la posición del acelerador o de la misma manera de lo que es de la mariposa de la mariposa de lo que es del cuerpo de aceleración
y por supuesto así tomando lo que es la posición de lo que es de la garganta o de la mariposa de aceleración, tomando esa señal o esa medida, por supuesto esa señal es mandada hacia otros sensores y por supuesto si lo que es el sensor detecta alguna anomalía o de la misma manera el mismo módulo detecta una anomalía, se va a encender lo que es el check engine, corroborando por supuesto y tomando en cuenta lo que es los demás síntomas que yo he mencionado. Esto podría ser una de las causas por las cuales se puede encender el famoso check engine en lo que es en el tablero de su vehículo. Bien amigos, espero que les haya servido de mucha utilidad este video de cómo saber cuando el cuerpo de aceleración está sucio, ya que como les dije, es muy importante corroborar lo que es la correcta limpieza de lo que es de esta componente de lo que es de nuestro vehículo. Hay muchos procesos con los cuales nosotros lo podemos hacer, no hace falta ser un experto, pero eso sí, por lo menos si ustedes no tienen ninguna idea de cómo limpiar el cuerpo de aceleración, para nada en lo que es en su vehículo, recuerden de que es una pieza muy delicada y que por supuesto se puede descalibrar si con el proceso que nosotros lo intentamos limpiar no lo hacemos correctamente. Si ustedes tienen dudas de cómo limpiar el cuerpo de aceleración, me lo pueden dejar en los comentarios y yo pronto estaré subiendo un video de cómo limpiar cuerpos de aceleración en el caso de lo que es de electrónicos, ¿ok? Así que no olviden por supuesto darle clic al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones, denle clic en la campanita y denle clic en donde dice recibir todas las notificaciones de este canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y que por supuesto en pantalla les estarán apareciendo más videos relacionados a lo que es a fallas dentro en su vehículo, relacionadas también a lo que es a sensores o de la misma manera componentes que trabajan y que por supuesto necesitan estar en correcto funcionamiento en su vehículo. Y hasta aquí el video amigos, espero que les haya gustado y disfruten y puedan disfrutar de más contenido en nuestro canal si ustedes así lo quieren.